Muy buenas. Me hacía falta un poco de pimiento verde para hacer una receta. Tamaño medio. Perfecto. Esos dos pimientos verdes. Luego cebolla, pero bueno, usaré un manojito de cebolleta ya que es más dulzona. Eso es, cebolleta. Y un par de tomates del país. Nada. Bueno, bien, este tomate también tiene buena hechura. Luego también el raf vale. Vale, me gustan así estos maduritos que nos viene bien para hacer lo que es la salsa, que le dará más potencia. Perfecto, es que te casco. Ahí. Sí, hay un sobrado. Venga. Primeramente nos ponemos el delantal, parte importante de la receta para no mancharnos. Bueno, para un cocinero también, muy importante, el trapito. Bueno, pues vamos a elaborar una receta que está hecha con merluza rellena de changurro y salsa de chipirón. Bueno, he traído dos salsas para hacer dos variantes de salsa de chipirón y crema de marisco. Vale, he traído parte adelantado, bueno, pero vamos a ir haciendo alguna cosita, por ejemplo, lo que es el relleno, que es un relleno muy sencillo, que lleva cebolla, en este caso he cogido cebolleta, más que nada para que endulce un poquito más el relleno. Un poquito de calabacín, un poco de tomate, ajo y lo que es la carne del changurro. Empezaremos lo que es haciendo el relleno, pondremos primeramente un poquito de aceite y añadiremos lo que es un poco de ajo picado. Y seguido le echaremos las verduras, el calabacín y lo que es el tomate. Esto tenemos que dejar unos 15 minutos que sude bien, 10-15 minutos, a fuego un poco fuerte al principio para que baje, para que dé ese primer golpe y luego le bajamos la temperatura. Es interesante echar un poquito siempre de sal a la verdura para que le ayude a sudar un poco más. Vale, así. Mientras tanto pondremos el mismo cazo que tenemos aquí, pondremos un poco de agua, que es donde vamos a hacer merluza, a cocer la merluza. Pondremos bien de agua y lo reservamos para que vaya cogiendo temperatura. Bien, ahora mientras esto se va haciendo el relleno, colocamos los lomos de merluza, que bueno, esto le pedís lo que es al pescatero, el lomo, lo que es ya abierto, para que por ración podéis coger. Vamos a hacer una especie como de receta de la de antes con la merluza rellena, pero con un formato diferente. ¿Vale? Entonces es interesante coger el lomo, abrirlo a la mitad y dejarlo ya abierto. Así. Luego le tenemos que dar una forma como esférica, que es muy sencillo de hacer, y colocamos el lomo encima del plástico. Así. Vale. Esto le damos un corte. Sí, es importante que quede bien abierta, pero a su vez también bien cerradita. Ya tenemos bastante adelantadita la verdura y añadimos la carne del changurro. Es importante utilizar tanto lo que es la parte de la cabeza como lo que es la carne en entero para darle más potencia a lo que es el changurro. Es casi la receta tradicional, el changurro a la donostiarra, pero bastante más simplificada para hacer un plato que sea elaborado, pero a su vez también con mucho sabor, con mucho gusto. Ya esto justo dejamos dar un golpe de calor. A esto no hace falta que le pongamos nada de sal, que ya sabéis que el changurro a la hora de cocer tiene un porcentaje de sal y no le hace falta echarle sal. El relleno lo cogemos en caliente y lo colocamos en la merluza.
cerramos bien, de forma que queden más o menos plegadas todas las partes de la merluza. Y hay un paso muy importante, que es cerrar bien la parte esta para que quede totalmente cilíndrico, ¿vale? Para quitarle bien el aire, cerramos con una cuerda y lo dejamos ya preparado para cocerla. Vamos a hacer dos, ya que hemos traído dos salsas diferentes, que una es la de chipirón, que os explicaré ahora mismo, y la otra es una americana. Vamos a hacer dos y así hacemos dos diferentes. Abrimos en la merluza, la extendemos y volvemos a hacer lo mismo. La rellenamos. En lugar de hacer la forma de siempre que hemos hecho con la merluza rebozada y rellena y esto, bueno, se cambia un poco el formato para hacerlo, bueno, hacer lo que hemos dicho, un poco la historia, la tradición y a su vez algo más divertido, es decir, haciendo algo esférico por lo menos. Bien, esto lo sumergimos ahora en el agua y lo dejamos unos 4 minutos. Luego tenemos dos salsas. Para la salsa de chipirón preparamos lo que es un pimiento verde, para dar ese punto de acidez, esa cebolla o cebolleta que le va a dar ese dulzor y lo que es un poquito de zanahoria. Eso lo pondremos lo que es a pochar con ajito y rehogaremos bien. Hay que añadirle un poquito de pan, tostado mejor, para que le dé un poco de gusto y a su vez a la salsa le dé otra untuosidad, y luego ya hay que mojarlo ya con un poquito de fumé de pescado, con su defecto agua. Eso hay que añadir lo que es la tinta, por ejemplo, para esta cantidad de receta que hemos hecho, unas 2 tintas de un chipirón grande, y habría que llevarlo unos 15 minutos a ebullición, a hervir, que vaya a fuego medio, triturarlo, colarlo y ya lo podemos utilizar para incluso hacer pues cualquier chipirón, por supuesto chipirón en su tinta, y fuera de ahí podemos hacer cualquier cosa que se nos ocurra. O sea, hay que decir que esto puede ir acompañado de cualquier pescado, de cualquier cosa. Vale, y luego la receta de la americana es la típica receta americana, salsa americana, que lleva cebolla o cebolleta, luego lleva un poquito de lo que es ajo y tomate, y luego por supuesto utilizaremos cabezas de cigalas, gambas o incluso camarón, que el camarón también tiene mucha fuerza y al que le guste una salsa con mucha contundencia, pues el camarón, ¿vale? Que sea lo mismo, rehogar esa verdura, añadir las cabezas de camarón, cigala o gamba, rehogar otro poquito más y añadirle ya lo que es un poquito de brandy, flambear, un poquito de pan, para volver a darle esa untuosidad diferente que la verdura no le va a aportar, y fumet o agua, ¿vale? Ya sería ya dejarlo un poquito hervir pues durante media hora o así, y luego ya triturar y ya sería para poderla utilizar. Aquí tenemos lo que es la merluza, que ya va haciéndose poco a poco, y luego por otro lado tenemos lo que es un aceite de cebollino, que para hacer lo que son los aceites así, pues bueno, un poco de sabores, de pimientos, o sea, de lo que se os ocurra, de cualquier hierba aromática, lo que sea, pues hay que utilizar siempre aceites de girasol o pepita de uva, que son bastante neutros. En este caso, el aceite de cebollino, lo que hemos hecho ha sido comprar, lo que es coger el cebollino, que incluso hay silvestre también en el monte y tiene un toque más a cebolla, está más rico, tiene mucha más potencia, y es trocearlo, meterle la cantidad de aceite que nos pide la receta, vinagre de Jerez, un puntito de sal, triturar y colar. Y aquí es lo que nos queda, es este aceite, que es lo que vamos a darle. Vamos a mezclar un poco con la salsa de chipirón para que nos haga un corte, una salsa cortada de aceite, pero diferente, es decir, con algo un poco más fresco, que es lo que es el cebollino. Eso es un tiempo aproximado, ¿eh? Yo soy también mucho de, bueno, no pescado crudo, pero sí de pescado poco hecho, más que nada por la jugosidad del mismo producto. Cortamos con una tijera, separamos bien el juguito y le damos la vuelta para que quede de forma esférica. Cogeremos un poco de salsa de chipirón y echaremos el aceite de cebollino
buena cantidad para darle un poco de colorcito. Y así lo dejamos un poco cortado para que le dé un poquito también de color y vida al plato. Así. Damos un poquito más verde por encima. Y luego el toquecito ese que le pueda faltar, por si acaso, un poquito de sal cristal. Y con la otra salsa hacemos lo mismo. Podemos aplicar también, si queréis, lo que es un poquito el verde de cebollino, ya que lo hemos hecho, para darle también un poquito más de color. En lugar de hacer la mezcla, la haremos un poquito por encima para darle un color un poco más divertido. ¿Ves? Aquí se ve el contraste cuando lo abres, un poco de lo que es el color del changurro junto con la merluza y todo ese juego de sabores que nos da esa tradición. Muchas gracias.